Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos ponemos el sombrero de economistas para una clase magistral dirigida a estudiantes de ciencias sociales y a ciudadanos que buscan entender la realidad de las políticas públicas. Vamos a decodificar la economía de la pobreza comparando directamente las visiones sistémicas de Capital Pro frente a los indicadores del documental Rompiendo Cadenas. Nuestro plan de estudios cubre estas 5 áreas: la medición global, los indicadores frente a las causas políticas, la trampa de los incentivos perversos, el debate entre seguridad y libertad, y cerramos con educación financiera. Vamos directo al tema. Para arrancar, hagamos un poco de historia. Desde la década de los 60, que marca el origen de los programas asistencialistas globales, se han inyectado literalmente trillones de dólares en asistencia social en todo el mundo. Pero a pesar de ese gasto gubernamental colosal y de los milagros tecnológicos que hemos presenciado, la aguja de la indigencia global apenas se ha movido. ¿Por qué ocurre esto exactamente? Entremos a la sección 1. Medición de la pobreza. El paradigma estructural. Si revisamos los datos de Rompiendo Cadenas, vemos que las instituciones no solo miden la falta de dinero, usan una lente multidimensional, miden la pobreza absoluta y relativa, por supuesto, pero también utilizan el índice multidimensional para evaluar el acceso a la salud y a la educación, además del coeficiente de Gini, que nos muestra cómo se distribuye la riqueza. Es un rompecabezas bastante complejo. Y para poner esto en perspectiva, hablemos de una cifra brutal: $2.15. Ese es el umbral exacto que el Banco Mundial establece como la línea de pobreza absoluta por día. Básicamente evalúa si alguien tiene los recursos mínimos para, literalmente, sobrevivir un día más. Para los teóricos estructurales, la pobreza es claramente un déficit de recursos y oportunidades. Ellos argumentan que existen anclas sistémicas súper pesadas. Hablamos de la corrupción, la evasión fiscal, los impactos del cambio climático e incluso la exclusión histórica. Según esta visión, estas barreras son tan enormes que exigen intervenciones estatales masivas y multifacéticas para resolverse. Pasemos a la sección 2. Indicadores versus causas políticas. El paradigma de la economía política. Aquí la cosa se pone súper interesante porque vemos un contraste directo. Por un lado, tenemos la teoría de que la pobreza es un déficit estructural que se resuelve redistribuyendo la riqueza. Pero por otro lado está la teoría de la pobreza diseñada, que plantea Capital Pro. Esta visión argumenta que el asistencialismo no busca eliminar el problema, sino que la pobreza es una característica necesaria, altamente gestionada, para mantener el control electoral y la supervivencia burocrática. Para entender esta segunda postura, como economistas, tenemos que hablar de los incentivos burocráticos perversos. Pensemos en esto. Si una agencia gubernamental lograra erradicar de verdad la pobreza, perdería todo su presupuesto, sus empleos y su poder político. Por lo tanto, el incentivo oculto de la institución no es curar el problema, sino simplemente gestionarlo para asegurar su propia existencia. Lo cual nos lleva a la sección 3. Incentivos perversos. La matemática de la trampa. Un concepto absolutamente clave para entender cómo los incentivos burocráticos contradicen la superación personal es el efecto acantilado. Es una trampa matemática en la política pública que crea un techo de cristal. Básicamente castiga la productividad, haciendo que el costo de trabajar sea muchísimo más alto que el beneficio de quedarse dependiente del Estado. Vamos a los números fríos. Imaginen que alguien, trabajando durísimo, logra ganar $300 extra al mes. Pero, oh sorpresa, debido a ese aumento, pierde instantáneamente $1,000 en asistencia gubernamental. El sistema acaba de forzar matemáticamente a esa persona a una pérdida neta de $700. Así es como la estructura asegura que la población se mantenga atascada en niveles de subsistencia. Y el impacto de esto genera un bloqueo total del desarrollo económico a través del desamparo aprendido. Al igual que en los famosos experimentos psicológicos de Martin Seligman, cuando el asistencialismo a largo plazo reemplaza el esfuerzo por transferencias frías, comunidades enteras internalizan la impotencia. Se acostumbran a esperar que la solución caiga desde arriba, convirtiéndose en un ejército de votantes cautivos. Entramos a la sección 4. Seguridad estatal versus libertad, un conflicto ético y económico. Hay una analogía durísima que dice que el Estado es como un zoológico. Ilustra perfectamente el choque ideológico. Un estado de bienestar súper bien administrado puede garantizarte comida y refugio para que no mueras, pero el precio de esa seguridad es vivir en una jaula, sacrificando por completo la autonomía, los instintos de supervivencia y tu máximo potencial humano. Llegados a este punto de nuestra clase, vale la pena plantear una pregunta socrática. ¿Es esta perpetuación de la dependencia un plan maestro fríamente calculado para el control electoral o es simple incompetencia sistémica?
Analizándolo objetivamente, sea ingeniería social o puro instinto de supervivencia de las instituciones, el resultado final es exactamente el mismo: la destrucción total de la riqueza independiente. A esto se suman muros invisibles que bloquean la movilidad social. Vemos el efecto Cantillón, donde la inflación transfiere silenciosamente la riqueza hacia el Estado, el ciclo de la deuda que roba nuestro tiempo y la captura regulatoria, con licencias carísimas que destruyen a los pequeños emprendedores. Resulta que la misma entidad que reparte subsidios hace que sea casi imposible ganarse la vida legalmente por cuenta propia. Llegamos a la última sección: educación financiera y acción, sintetizando una ruta hacia la independencia. El primer paso indispensable para evadir estas trampas de la pobreza diseñada es superar lo que se conoce como pobreza mental. Es un verdadero despertar intelectual. Hay que entender que depender del Estado limita brutalmente los horizontes. Necesitamos recuperar nuestro ancho de banda cognitivo y enfocarnos como un rayo láser en la creación de valor real a largo plazo. Para construir esta resiliencia psicológica hay que hacer cambios radicales, pasar de una narrativa interna de impotencia a una de capacidad total, buscar una educación continua por cuenta propia y abrazar una mentalidad de abundancia. Estos ajustes no son opcionales, son un requisito absoluto para desaprender la impotencia que nos han inculcado los sistemas burocráticos. Y para aquellos ciudadanos que hoy buscan emprender fuera del control estatal, aquí están las acciones concretas. 1. Dominar la educación financiera de forma autodidacta para entender las realidades macroeconómicas. 2. Construir un hábito de ahorro agresivo que funcione como motor de libertad. Y 3. Establecer redes de valor independientes. Ejecutar estos pasos es el acto definitivo de soberanía económica. En resumen, debemos diferenciar claramente entre dos conceptos. Por un lado está el trampolín, esa ayuda compasiva y temporal que impulsa a las personas hacia la autosuficiencia, y por el otro, la red de pesca, un sistema burocrático de dependencia diseñada que funciona como una trampa, para atrapar al individuo de por vida. Para cerrar, queda sobre la mesa una disyuntiva inevitable. ¿Elegirán las poblaciones el riesgo desprotegido pero desafiante de la verdadera libertad o se rendirán cómodamente a la seguridad administrada de la jaula? Construir una escalera propia es la única salida real a la dependencia estatal, pero hay que estar preparados por si el sistema intenta romper los peldaños. El cuestionamiento constante siempre será la mejor herramienta de independencia.